Muy buenas a todos mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy. Hoy quiero hablaros sobre la serie 13 de Master del Universo Origins y todas las figuras que ya tenemos confirmadas de forma oficial gracias a las filtraciones de la página web Toy Habits, y que se compone de 4 figuras como Snectila, el Rey Randor a la usanza de 2000X, el Snake Trooper y la figura de Slamurai. Como siempre, las ilustraciones de la figura son una auténtica maravilla y que lamentablemente en este caso constituyen lo mejor y más reseñable de esta serie 13. Antes de entrar a analizar una por una todas las figuras que componen esta wave, agradecer a la página Toy Habits por las imágenes mostradas de cada una de ellas con todo lujo de detalle, y que deja en evidencia que la composición de esta serie nueva lo constituyen básicamente repaints y retoolings, es decir, reutilización de piezas anteriores y repintado de las mismas de personajes que ya hemos tenido con anterioridad en la colección. En estas imágenes que tenéis en pantalla podéis ver cómo esta nueva serie está ya a la venta en Estados Unidos, lo que demuestra una vez más la mala organización de Mattel. La figura del Rey Randor en esta ocasión se nos presenta a la usanza de la serie Master del Universo 2000X, que le da una prestancia realmente impresionante, inspirado claramente en la serie de animación que precisamente ahora va a cumplir 20 años y que tantas alegrías nos dio a los fans de Master del Universo. Aparentemente se trata de la mejor figura de esta serie 13, si bien ha habido comentarios negativos respecto al esculpido de la cara, sobre todo a la parte de la barba y de bigote, sabemos perfectamente que la principal característica de esta colección es que el resultado definitivo de la figura en mano es siempre mucho mejor que los renders y las primeras imágenes que vemos. Aunque también es verdad que estas imágenes que tenéis en pantalla ya son de figuras definitivas adquiridas en centros comerciales norteamericanos. A lo que menos sentido le encuentro de forma personal es el hecho de que tengamos una nueva versión del Rey Randor habiendo tenido la versión del Rey Randor Vintage hace muy pocas fechas. Slamurai es un personaje que estuvo previsto su lanzamiento en la cancelada línea de Master del Universo Vintage de 1988. Visualmente es un ninja blanco muy bonito, a la usanza de los ninjas que tanto estaban de moda en los años 80 y principios de los 90, que nos recuerda mucho a Storm Shadow, quizás el ninja de los ninjas de todas las líneas jugueteras, pero que sin embargo, como podemos ver en todas las imágenes que tenemos, no deja de ser un repaint, un repintado completo de Ninjor, a excepción de sus pies, que pasan a ser botas de guerrero heroico para ser la némesis de Ninjor en la colección. El Snake Trooper es la típica figura Army Builder, es decir, sirve para comprarte varias o muchas unidades y construir tu propio ejército. Personalmente, de las figuras de este tipo que han salido para Master del Universo Origins, es con creces la que menos me gusta de todas, ya que es un reutilizado de moldes, un retooling de piezas anteriores, de lo más burdo que podían habernos ofrecido. Lo cual personalmente me enfada y me entristece bastante, porque conozco a muchísimos amigos coleccionistas completistas que están deseando de tener nuevos personajes clásicos en la colección. Como podemos ver, se trata simplemente de coger el cuerpo del Orc Trooper y la cabeza de Ratlord y pegarlas y unirlas en una misma figura. Además, con el detalle de los colmillos redondeados, que por lo general no gusta a los fans.
Y para terminar la serie 13 tenemos a Snake-Tila. ¿Qué puedo decir personalmente de Snake-Tila? En primer lugar, pienso que no aporta nada a la colección. En segundo lugar, me parece que la figura es muy fea. Y en tercer lugar, es la cuarta versión de Tila, un bellísimo personaje que nos dan para Master del Universo Origins. La cuarta versión. Creo que es algo que en una colección de tan pocos años da para mucho que pensar. Como podéis apreciar en estas imágenes, la figura en su totalidad ha sido repintada para adaptarla a lo que es el universo de los Snake Men, y en la que ni siquiera se han molestado en realizar ni un nuevo reesculpido, aunque fuera de las escamas. Sin confirmación oficial, tenemos una figura deluxe que es nada más y nada menos que el Skeletor Dragon Blaster o Dragon Skeletor español, un personaje muy querido por muchos coleccionistas y que ojalá se confirme en breve. También el impresionante Talon Fighter, un vehículo muy querido por todos los amantes de Master del Universo y que, si se sigue con el concepto de realizar los vehículos en Origins un poco más grandes que la escala Vintage, promete y mucho. También se encuentra sin confirmar la figura de la próxima serie, la serie 14, compuesta por el Eternia Guard Infiltrator, el Serpent Man at Arms y dos personajes clásicos, Spikor y Squeeze o Captor español. ¿Qué te han parecido las figuras de la Wave 13 de Master of the Universe Origins? ¿Y la filtración de las posibles figuras de la Wave 14 de Master of the Universe Origins? Déjamelo todo en la caja de comentarios, dame tu opinión sincera, un fuerte like si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos coleccionistas y suscríbete a Bernie Toys, porque muy pronto vas a tener nuevos vídeos acerca de mi opinión más sincera de Master del Universo Origins.